¿verdad? Este tema se llama la enseñanza, pero antes de poder incursionar, no es, quiero yo explicarles primero, ¿verdad? Que no es un concepto de cómo enseñar, sino que son previsiones, son consideraciones que debemos de tener dentro de nuestro conocimiento para poder ministrar correctamente y no caer en equivocaciones. Entonces, basándome yo en Proverbios 4:2, yo quisiera leerles que dice: "Porque os doy buena enseñanza, no abandonéis la instrucción", o sea, que el Señor está, a través del libro de la sabiduría, está diciéndonos que Él nos da buena enseñanza. Entonces, tenemos que aprender a dar buena enseñanza, sí tenemos que saber cómo enseñar, de qué manera podemos enseñar, sí tenemos que aprenderlo. Entonces, yo te decía que era importante tener esta información para tener un parámetro y también conocimiento, ¿verdad? Y poder bendecir, poder estar seguros que lo que vamos a hacer es bendecir a alguien. Entonces vamos a empezar, ¿verdad? Con este equipamiento que se llama la enseñanza y vamos a ver en primer lugar cuáles las consecuencias de la falta de conocimiento. Obviamente de la palabra de Dios, ¿verdad? Consecuencias de no saber qué es lo que Dios dice, consecuencias de no estar enterado de lo que Dios dice. Jeremías 10:14 dice: "Toda persona se embrutece por falta de conocimiento", o sea que aquí ya está usando palabras medias duras para nosotros, ¿verdad? En nuestro español podemos entender rápidamente qué significa, pero también debemos de considerar que estas son las consecuencias de no tener el conocimiento de la palabra. Puede ser que de una manera embrutecida, ¿verdad? Estemos tratando de darle solución a las cosas que no entendemos y obviamente porque no tenemos conocimiento. Pero también dice, amado, otra versión, dice: "Todo hombre resulta torpe sin conocimiento. Todo platero queda avergonzado a causa de su ídolo, porque su imagen fundida es un engaño, no hay aliento en ellos". Ok. Entonces, ¿qué pasa con el conocimiento? ¿Qué pasa con la enseñanza, verdad? Porque diríamos, conocimiento, todo mundo puede adquirir conocimiento, pero ¿quién ha sido enseñado? En este caso nos estamos tomando el tiempo para poder establecer, diríamos, los parámetros de una visión, ¿verdad? Caminar correctamente en una visión de restauración familiar implica poner fundamentos sólidos que nos lleven a entender cómo ministrar y cómo bendecir a alguien sin que tengamos que cometer errores graves de los que vamos a hablar y que vamos a comprender por qué, cuál es el motivo de esta enseñanza. Entonces sigo adelante, otra versión dice: "El hombre se queda entontecido sin conocimiento. El orfebre queda avergonzado de su ídolo, porque su estatua fundida es un engaño, no tiene vida". Ok. Entonces, ¿qué pasa con el hombre que no tiene el conocimiento? Está entontecido. En otras palabras, diríamos, es un tonto para poder hablar, para poderse comunicar con los demás. Entonces, ¿es necesario el conocimiento? Pues obviamente sí, para salir de ese estado, ¿verdad? Y poder caminar en otro estado más aceptable. Entonces, vamos a ver entonces, amados, que aún Oseas 4:6, porque esto va en aumento también, ¿verdad? Luego, al aumentar su ignorancia el pueblo, dice la escritura que es destruido porque carece de conocimiento o porque le faltó conocimiento, va tropezando en el camino porque le faltó conocimiento. Entonces, el conocimiento se adquiere obviamente a través de una enseñanza. Y es tan importante lo que vamos a ver, que definitivamente en este ambiente del evangelio, en este ambiente de lo espiritual, diría yo, ¿verdad? Se encuentra uno con bastantes ministros que definitivamente no han sido engendrados en una sana doctrina, no han sido enseñados por alguien, solamente pues algunas veces, ¿verdad? Se la pasaron tal vez 2, 3 años escuchando el mensaje y nunca investigando si era verdad, y ya se sienten capacitados para enseñar y para hacer muchas cosas. Y entonces esto crea un serio problema en la relación que queremos establecer con aquellas personas en las que vamos a tener oportunidad de poder ayudar en la problemática matrimonial. Entonces todavía, ¿verdad? Hay otro problema mayor, es la falta de entendimiento. O sea que aunque había enseñanza, no se podía entender esa enseñanza. Veamos en Isaías 5:13 dice: "Por tanto mi pueblo es llevado cautivo porque no tiene conocimiento.
sus nobles se mueren de hambre y la multitud está seca de sed. Entonces, ¿por qué el pueblo es cautivo? ¿Por qué la gente es cautiva? Llámese de adicciones, llámese cautiva del mal carácter, cautiva de los malos pensamientos, cautiva de una mala manera de vivir. Entonces, ¿por qué está cautivo? Porque le falta conocimiento. Entonces, ¿es necesario el conocimiento? Sí, amados, necesitamos caminar en este planeta considerando que el conocimiento es vital para nosotros, para tener de alguna manera una diferente forma de vivir, una diferente experiencia en el Señor y también un diferente resultado. Cuando ministramos a alguien, le ministramos la palabra, necesitamos tener esa certeza que lo estamos haciendo correctamente. Entonces, sigo adelante, amado. Hay algunos, ¿verdad? Que como comentaba yo, ¿cuáles son los problemas que nos encontramos? Porque hay algunas prédicas que deben de estar basadas en la Biblia, pero hay gente que se basa en el humanismo para predicar, se basa en filosofía, ¿verdad? Trayendo conceptos, ¿verdad? Garigoleados de las personas y ministrarlos a la iglesia. No va a traer buen resultado, pero la gente tiene esta práctica de paganismo desde el púlpito, claro que sí. Eso es muy constante y definitivamente esto nos da a entender que hubo personas que no fueron enseñadas. También hay doctrinas de hombres, claro que sí. Hay conceptos de hombres. Desde que el Señor Jesús estaba en este planeta, diríamos, en su caminar en esta tierra, se encontró también con este tipo de gente que tenían doctrina de hombres y se los hizo saber. ¿Verdad? Ustedes prefieren hacerle caso a las doctrinas de los hombres, a los mandamientos de los hombres, que al Señor, que a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, así vamos a encontrar ese tipo de problemas. Y miren, amados, definitivamente en el camino vamos a encontrar personas que han sido enseñadas de una manera equivocada también, porque decíamos, ¿ya? Hay enseñanza, pero no hay entendimiento. Ese es el mayor problema que se puede tener, que la gente esté recibiendo la palabra, y yo creo que eso nos pasó a nosotros al principio, ¿verdad? Que veníamos de una doctrina hasta cierto punto, con cierto matiz de religiosidad. Nos encontramos entonces con la doctrina apostólica y de repente decimos, ah, carambas, ¿de qué están hablando? ¿Qué es eso, verdad? ¿Y por qué? Porque veníamos nosotros siguiendo un patrón, un parámetro de hombres que no salían más que del puro conocimiento que habían recibido y muy escaso a través de la administración de la enseñanza y obviamente con muchas carencias. Entonces, cuando hay carencias, la doctrina de los hombres impera y entonces desvía del proyecto de Dios a las personas. Dios quiere que las familias, que los matrimonios, porque estamos hablando de la visión de restauración familiar, quiere que los matrimonios vivan de una manera agradable, con deleite, ¿verdad? Vivan con gozo, vivan una vida llena de bendición, llena de provisión, llena de todas las cosas especiales que Dios tiene para nosotros. Pero ¿qué pasa? Que la diferente enseñanza, la diferente base o la diferente forma en que las personas se sustentan para poder platicar y trasladar una palabra, tiene que encajar a veces en este aspecto cuando no están siendo enseñados correctamente. También hay diversas doctrinas, ¿verdad? Y extrañas también, y algunas definitivamente son doctrinas de demonios, dice la escritura. Pero ok, ya viendo, amados, que hay un serio problema con el poder ser enseñado, por eso fue el asunto de este tema, porque necesitamos ser enseñados. No podemos decir que sabemos enseñar si no hemos sido enseñados primero, y entonces esto nos va a servir de mucho para poder hacer la obra que el Señor nos ha mandado a hacer. Entonces vamos a entrarle. Punto número 1, vamos a ver la enseñanza con autoridad, y está en Mateo 7, 28 al 29. Dice, y aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes estaban maravilladas de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea que entonces aquí estamos viendo ya dos tipos de enseñanza, ¿verdad? Una enseñanza, diríamos, la de los escribas, que tal vez ellos, porque tenían cierto conocimiento, decían, no, pues nosotros tenemos la verdad, estamos hablando la verdad, como muchos dicen, ¿verdad? Que tienen la verdad y a cuántos, amados, qué tristeza que a cuántos está jalando el judaísmo, a cuántos está jalando las doctrinas de hombre, las doctrinas equivocadas, las doctrinas de demonios están jalando a multitud de personas, pero discúlpenme, amados, multitudes y entre ellos cristianos. Eso es definitivamente vergonzoso, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos enseñando?
como para que la gente no tenga una visión clara de qué debe de escuchar y qué no, cómo debe de decidir en su vida. Y esto es en base al conocimiento y la enseñanza. Entonces, ¿debemos de estar preocupados nosotros los ministros en ello? Claro que sí. Entonces, el parámetro aquí correcto es el del Señor. Él estaba enseñando, dice, como su enseñanza era como alguien que tiene autoridad. Entonces, ¿cómo se manifestaba esa autoridad? Definitivamente con un gran respaldo, y nosotros lo sabemos. Pero entonces, ¿cómo debemos de enseñar? Y vayamos para allá. Cuando dice que enseñaba con autoridad, aquí vamos a analizar la palabra exousia, que es autoridad, significa poder, pero fíjate, significa correctamente libertad, jurisdicción y fuerza, en el sentido de habilidad, capacidad y libertad y dominio. Concretamente magistrado, sobrehumano, potentado y señal de control también. Ahora, el diccionario Baim dice que exousia es la capacidad o poder con el que uno ha sido investido. Entonces, cuando hay una enseñanza correcta, si lo que se está haciendo es invistiendo a alguien de conocimiento, de poder, de capacidad. ¿Por qué? Porque esa enseñanza que se le está compartiendo lleva también la bendición de que pueda cambiar su mente de esa persona que está escuchando y también ministre a otra para cambiar su mente y sea una cadena de bendición, ¿verdad? Uno tras otro podamos trasladar las buenas noticias. Pero también nos habla la Biblia de estudio, exousia es algo permitido, permisible, permiso, autoridad, correcto, libertad y poder para algo. Entonces podemos decir que hay dos palabras, exesti y exousia, y que combinadas las ideas de estas dos palabras significa correcto, poder y fuerza. Entonces, ¿se puede tener la enseñanza correcta? Así es. ¿Se puede tener una enseñanza con poder para ministrar a otros la capacidad, la habilidad para poder discernir y también para poder entender lo que dice la Escritura? Entonces, de esa manera, el Señor Jesucristo cuando enseñaba cómo enseñaba, y aquí podemos entender cómo enseñaba, ¿verdad? Enseñaba para que los que estaban escuchando aprendieran, enseñaba para que los que estaban escuchando recibieran el conocimiento y entonces no fueran tropezando en el camino y su vida fuera mucho mejor a través de este cambio por el poder de la palabra. Sigo adelante, vamos a ver que entonces las enseñanzas con autoridad, vamos a ir a Romanos 13:1, amado. La enseñanza debe ser transmitida con autoridad, pero otorgada por el Señor. ¿Qué autoridad nosotros tenemos? La que nos ha sido delegada, amados. No podemos tener autoridad si no hemos sido delegados. Mucha gente que es llanero solitario, ¿verdad? Que nadie lo mandó, se mandó solo. Entonces anda haciendo según la obra de Dios. Pero yo me pregunto, si no entiende principios de autoridad, entonces, ¿cómo ministra? ¿Será sin autoridad o con autoridad? ¿Tú qué piensas? Yo creo que es muy necesaria la autoridad, es muy necesario tener un respaldo. ¿Por qué? Porque el ambiente de las tinieblas conoce ese respaldo. Ok, a Pablo diríamos, ¿verdad? O a Pedro conozco, a los que caminan con el Señor Jesús los conozco, pero diría el diablo, ¿verdad? ¿Y tú quién rayos eres? Realmente, como diciendo, ¿quién te mandó, verdad? ¿Quién te mandó a hacer las cosas? Y entonces así caminan muchos ministros que diríamos, toman tiempo para enseñar, pero ni siquiera conocen estos principios. Entonces, si hay que enseñar con autoridad, te pregunto, ¿quién no tiene ninguna autoridad sobre él, realmente estará compartiendo con autoridad? Yo aquí tengo ya serias dudas, ¿verdad? Porque Romanos 13:1 dice, sométanse todos a las autoridades constituidas, porque no hay autoridad sino por Dios, y las que existen por Dios han sido establecidas. Entonces, debe de haber principio de autoridad, nosotros sí, amado. Debe de haber principios de autoridad definitivamente en este tiempo que estábamos esperando, ¿verdad? Tal vez en este estado de México el semáforo naranja, pero pareciera que había que correr a hacer las cosas, amados, pero yo me pregunto qué conocimiento tenemos, ¿verdad? No estamos llevando a un simple puñado de personas, sino que se trata de la iglesia de Jesucristo. Entonces, tenemos una autoridad mayor, claro que sí, pero tenemos una responsabilidad mayor con todos aquellos que Dios ha puesto de alguna manera para poderles instruir. Entonces, amados,
yo creo que nosotros debemos de considerar que si bien hay autoridades, tenemos que caminar siempre con ese cuidado que el Señor nos ha enseñado, ¿verdad? Con el cuidado de caminar con certeza, caminar confiadamente y caminar que el Señor a través de su Espíritu nos ha dado el discernimiento para saber los tiempos también en que el Señor nos dé la libertad para hacer las cosas. Entonces, toda autoridad, diríamos, tiene una esencia, ¿verdad? Toda la autoridad es permitida por Dios, diríamos, el Señor permite que haya autoridades, pero también a nosotros nos ayuda a que podamos establecer ese principio de autoridad en nosotros. Y cuando nosotros respetamos autoridad, entonces también dentro del plano espiritual también somos respetables, también somos respetados. ¿Por qué? Porque se va generando un principio. Tal vez algunos, ¿verdad? Como en todo, porque diríamos, cuando el Señor nos habla de mandamientos, hay mujeres y hombres que pueden decir, ah, sí, pero yo lo entiendo así, ah, sí, pero yo lo voy a hacer así, ah, la enseñanza de Dios es esta, pero yo la hago como yo quiero, porque creo que así está bien. Y no, amados, no. Por eso, cuando no se tiene el principio de autoridad, podemos estar cuestionando la palabra del Señor. Entonces, cuando cuestionas la palabra del Señor, yo te pregunto, cuando enseñas, ¿cómo enseñas? ¿Será que enseñas estableciendo la duda en quien te está escuchando? ¿Será que enseñas estableciendo, no sé, verdad, confusión en los que te están escuchando? Entonces, ¿cómo debemos de enseñar? Debemos de enseñar sabiendo que hay principio de autoridad. Cuando alguien ha sido delegado para hacer algo, puede hablar con libertad y sabe que cuando habla, Dios está respaldando porque hay una autoridad sobre él, y esto es lo que todos necesitamos entender. Entonces, para enseñar con autoridad hay que saber respetar autoridad, reconocer autoridad. Ahora, la enseñanza no se debe de transmitir para imponerla a los oyentes, sino solo se va a exponer. No se trata de, y es que tienen que hacer, y es que así dice, y así va a ser. Ay, hermanos, ya parecemos a veces padrastros, ¿verdad? Porque solo puro machetazo, así dice la Biblia, y zúmbale, ¿verdad? Darle a los amados, y no es así. La enseñanza entonces debe de transmitir para que los oyentes puedan entonces escuchar la exposición y puedan tomar su decisión, porque el principio de autoridad tiene que ser revelado. Y si no se le es revelado a través de la enseñanza, quiere decir que hay que seguir con la enseñanza hasta que la gente pueda entender cuál es el camino, cómo se debe de caminar. En este caso, caminar en la restauración familiar significa, amados, que nosotros entonces vamos a siempre enseñar, no para obligar. Porque discúlpame, en el caminar espiritual, ¿a cuántos ministros nos encontramos así? Y órale y palo, y metiéndose en la vida de las personas y en las relaciones de las personas. Discúlpame, amado, las enseñanzas solamente se exponen, no se le obliga a nadie, y eso debemos de entenderlo. A veces a mí me impresiona, ¿verdad? Porque digo yo, si aquí en la iglesia no enseñamos nada de eso, ¿cómo es que lo están haciendo? ¿Quién rayos se lo enseñó, verdad? A lo mejor estuvieron antes de llegar a Casa de Leite en las gloriosas academias Patrulla, ¿verdad? Y ahí aprendieron así. Disculpen, amados, aquí es de esta manera. Aquí está exponiendo la palabra para que la gente pueda tomarse. No somos nadie para manejar la vida de nadie, ni para juzgar a nadie, amados. Nosotros estamos para exponer la palabra, pero eso sí, con autoridad. ¿Por qué con autoridad? Porque se supone que la estamos ejecutando nosotros, se supone que nos estamos esforzando para obedecerla también. Lucas 11:46 en la versión Ausejo, amados, dice: pero él contestó: hay también de vosotros, doctores de la ley, fíjate bien, que echáis sobre los hombres cargas casi imposibles de soportar, pero vosotros no las tocáis ni siquiera con uno de vuestros dedos. Entonces, para que cada cual reciba lo que el Señor quiere enseñarle, debemos de saber enseñar. ¿Cómo podemos considerar este versículo? Había gente, eran doctores de la ley, ¿verdad? Y yo digo que hay gente que se siente con la capacidad para decir, pero no sabemos exponer. A veces queremos obligar y a veces creemos que nos han dado autoridad para obligar, para someter, para sojuzgar, para humillar, para decir, aquí yo mando, órale, usted está abajo, usted no se mueva de ahí. Y discúlpeme, eso no es autoridad, esa es una verdadera ignorancia
de lo que es autoridad y lo de que es cómo ministrar, cómo enseñar. Entonces aquí había gente que sabía, vámonos al versículo, ¿verdad? Había gente que sabía y que creía que estaba enseñando bien, pero al enseñar le imponía cargas. Es como algunos ministros, ¿verdad?, que nos hemos enterado de repente con los testimonios, que usted tiene que estar a las 5 de la mañana, ahora a la oración, órale, véngase a las 9 de la mañana, órale a la escuela dominical, y véngase a mediodía, órale a otra enseñanza, y luego véngase en la tarde otra enseñanza, y luego véngase en la noche otra enseñanza, órale, y tiene que estar aquí a fuerzas. Y una vez me platicaban unos ancianitos, no tenemos tiempo ni para tomar un cafecito, y ya estamos viejitos, diría yo. Entonces, ¿quién les enseñó? ¿Cómo les enseñaron? ¿Y qué están haciendo con ellos? Yo te pregunto, ¿no será que le estaban poniendo cargas? ¿No será que los estaban obligando a hacer cosas? Yo estoy de acuerdo en una vida espiritual esforzada, amados, pero también, ¿cómo vas a practicar esa vida espiritual? Dios enseña, ¿y dónde está la práctica? Si tú solo te la pasas escuchando y escuchando y escuchando, y yo diría, ¿dónde está la práctica de lo que escuchamos? Entonces debemos tener equilibrio, amados. Tampoco es, órale, todo desde las 5 horas hasta las 12 de la noche. No, discúlpame, amado. Yo creo que no tengo temor a equivocarme, amado. Yo creo que todo debe de ser en el equilibrio correcto y de acuerdo a lo que Dios nos ha llamado. En este caso, restauración familiar es una palabra que se tiene que practicar. Tiempos con la familia, tiempos para estar en casa, tiempos para disfrutar a la familia, tiempos para salir con la familia también. Ese es el consejo. Entonces, ¿cuántas personas dentro de este rango, diríamos, no tienen tiempo para su casa? Hablemos del estado de las personas que solo se la pasan trabajando, trabajando, trabajando y trabajando, y nos pasó a nosotros también, ¿por qué no? También pasamos por ahí, trabajo, 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 y los hijos solamente nos íbamos dormidos, llegábamos dormidos. Entonces de repente los hijos ni querían acercarse, ¿por qué? Porque ni nos conocían, ¿verdad? ¿Y este quién es? ¿Este señor quién es? Pues soy el papá, ¿verdad? Pero ¿en qué momento estuvimos con ellos? Pero eso sí decíamos, no, yo soy bien espiritual, yo todos los días en la casa de Dios, yo todo el tiempo, y no, discúlpame, era una payasada lo que estábamos viviendo en lo espiritual, y necesitábamos entender realmente cuál era el orden, y cuando el Señor vino a poner orden, amado, fue doloroso, pero qué bueno que el Señor puso orden, porque este es un verdadero desorden que es ministrado a través de enseñanzas. Tal vez cuando estás ahí, ¿verdad? Esforzándote y dándole todo el tiempo ahí, pues el ministro contento, este hermanito, este es el más fiel, este es el mejor cristiano que tengo, yo tengo serias dudas, había que preguntarle a su familia si realmente eso es lo correcto, amados, si están viviendo correctamente. Entonces, ¿de qué manera enseñamos? ¿Quién tiene que recibir su porción? Entonces, estos que se creían sabiondos de la palabra, y ahí nos encontramos con muchos de esos en todo el camino, amados, que sabiones, y que ellos dicen, y te quiero comentar, ¿verdad? Y ni siquiera es una administración o un externar mi amargura, no, amados, pero había gente que yo le llamo gente payaso, ¿verdad? Que llegaba a la iglesia, y a ver, que no sé qué, yo oro tantas horas, y a ver cuántas horas estoy señalando a todo el mundo, diría, ahora resulta, ¿no? Ahora resulta que nada más porque yo tengo tiempo de hacer algo y los demás no, entonces yo soy el espiritual y los demás no. Discúlpame, amado, eso tampoco es. Ya después de toda nuestra vida en el evangelio, yo creo que no estamos como a expensas de que nos puedan desviar, amado, del camino que el Señor nos ha enseñado, de la doctrina que hemos aprendido y de caminar correctamente. Entonces, todo esto que te comento fue una vivencia, amado, o sea que sí existe. ¿Cuántas personas están siendo esclavizados en las iglesias también? Y no haga esto, y peor, ¿verdad? Cuando se van, y te va a caer la maldición de esto y la maldición del otro, y que no sé qué, y te va a ir bien mal, y diría, ¿quién le dio autoridad al ministro para maldecir a los que se van? Yo digo que eso no es correcto, ni es así, ni dice la Biblia así de esa manera. Yo a diferencia de eso, que alguien me dice, ya me voy, ¿verdad? Qué bueno, ¿verdad? Que Dios te bendiga. No porque me esté dando mucho gusto que se vaya, sino si tomó una decisión, pues qué bueno, ¿verdad? Ya tendrá las consecuencias de sus decisiones y ya sabrá cómo va a vivir su vida espiritual, ¿verdad? Y diría uno, bueno, Señor, yo no le he hecho nada, así es que si va a salirse y si le va a caer la voladora, que sea por sus decisiones, no sea porque uno hable mal, amados. O sea que debemos de caminar
enseñando lo correcto. Debemos de caminar sabiendo que estamos enseñando también. Entonces, ¿cuántas cargas hay, amados? Y de aquí no podemos pasar, yo diría, ¿verdad?, toda la hora hablando de las cargas que ponen los ministros. Y conocí un ministro, pero de esos terribles, ¿verdad?, que llegaba a la casa de alguien y se veía que tenía dos cosas, se llevaba una, el ingrato, y las casas de las viudas también las saqueaba. Y entonces yo diría, ese ministro, ¿qué estaba enseñando? Ay, tiene 2 televisiones, me llevo una, órale. Ay, ya tiene 2 grabadoras, me llevo una, ándale. Y discúlpame, amado, pero ser oveja de ese pastor fue algo terrible. Y uno dice, bueno, qué bueno que tuvimos ese episodio. ¿Por qué? Porque pudimos entender las cosas que no hay que hacer, las cosas que no debemos de hacer, amado. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos enseñados de otra manera, fuimos enseñados a esforzarnos, fuimos enseñados a caminar correctamente, fuimos enseñados, de todas maneras somos humanos, no somos perfectos, pero hemos sido enseñados en la sana doctrina. Y lo que nos han enseñado, eso es lo que estamos viviendo, obviamente. Como nos lo enseñaron, tal vez no fue completo. De repente ya cuando llegamos a la cobertura apostólica entendemos y siempre decimos, ahora entiendo y ahora entiendo y ahora entiendo. ¿Por qué? Porque se activa el entendimiento. Cuando las enseñanzas entonces se concretan y se completan, podemos tener una reacción a la enseñanza y eso se llama conocimiento y vamos a garantizar no tropezarnos en el camino. Entonces seguimos adelante, amados. La autoridad entonces no se debe de utilizar para condenar, te lo estaba diciendo, para maldecir tampoco, golpear o destruir menos, porque se causan graves daños al corazón, amados, de los oyentes y se crea resistencia y rechazo a escuchar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que pasa con esos daños? La Biblia dice que los daños más tremendos, ¿verdad?, y hasta cierto punto difíciles de poder sanar son las heridas de los ministros. Por eso yo soy un poco así, medio contra los ministros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no enseña el Señor eso. No estoy de acuerdo con esos que se la pasan solamente lastimando a las ovejas o lastimando a los ministros, discúlpame, pero no. Entonces vamos a ver qué dice la Escritura, porque aquí, amados hermanos, tenemos diríamos, el poder, ¿verdad?, también hasta para poder hacer lo malo, pero el Señor nos dio el poder para hacer lo bueno y para hacer del agrado de Dios. 2 Corintios 10:8 dice, pues aunque yo me gloríe más todavía respecto de nuestra autoridad, amado, que el Señor nos dio. ¿Para qué nos dio la autoridad? Aquí está, por eso yo no hablo por hablar, amado, aquí está. La autoridad nos dio ¿para qué? Para edificación, no para humillación. Nos las dio para edificar, no para estar ninguneando a las personas. Nos las dio para que podamos edificar hacia arriba, no podamos excluir a las personas. Y esto le hace falta a altos niveles también, amado, no te creas. Esto le hace falta entender a las personas que se dicen espirituales y realmente de eso no han demostrado absolutamente nada. Y no para vuestra destrucción, dice, no me avergonzaré. Ahí vayamos al capítulo 13, versículo 10, dice, por esta razón os escribo estas cosas, estando ausente, a fin de que cuando esté presente no tenga que usar de severidad, según la autoridad que el Señor me dio para edificación y no para destrucción. Vuelve a repetir lo mismo en otro capítulo. Entonces, si no entendemos nosotros que Dios nos ha delegado autoridad para edificar, sí tenemos autoridad para edificar, tenemos carácter a veces, claro que sí, pero para edificar, no para destruir. ¿Y cuántas personas usan su lugar de autoridad para encapricharse, para hacer lo que se les pega a su gana, para no cumplir las cosas que se comprometieron? Y entonces esa autoridad, discúlpame, amado, ¿cómo puede ser reconocida? Porque se está exponiendo y se está exponiendo muy mal, y diría yo, santo Dios, no le enseñaron o no fue al kindergarten de la Biblia, o qué le pasó, ¿verdad? Al hermanito está en un alto lugar de privilegio, pero no sabe ni siquiera qué es autoridad, ni para qué dieron autoridad. Entonces sí podemos entender, amados, que cuando nosotros enseñamos, debemos de enseñar, y yo hablo con autoridad, amado, porque no estoy de acuerdo con eso y no lo hago tampoco. Entonces, si no estoy de acuerdo y lo hago yo, Dios me bendiga, ¿verdad? Entonces, ¿de qué estoy hablando? Entonces, amados, siempre debemos de marcar la diferencia. Y la diferencia está en el que fue enseñado y el que no fue enseñado. El que fue enseñado para bien da fruto de lo que ha sido enseñado. Y yo doy gracias a Dios porque
cualquiera, ¿verdad? De repente, de los que nos visitan puede testificar, este es hijo de casa, este habla lo que en su casa le han enseñado y así debe de ser. Así debe de ser porque vamos a estar siempre procurando estar usando nuestra autoridad para edificación. Entonces, ¿cómo se enseña con autoridad? Cuando estamos dispuestos a edificar a pesar de lo que pensemos y de lo que entendamos a veces. Entonces, vamos a ver ahora otro tipo. Ya vimos la enseñanza de autoridad. Ahora vamos a ver la enseñanza con poder o fuerza. Se obtiene cuando el tema que se ha hecho, ¿verdad? Rema en nuestro espíritu y corazón, ahí es donde viene el poder. Cuando ya la palabra se ha hecho rema, o sea que esto para que nosotros podamos enseñar, primero tiene que haber, ¿verdad? Esto puede servir para los que me están escuchando de una manera especial. Cuando van a preparar un tema, tienen que ver cuál es la esencia de lo que Dios te está mostrando para compartir. Puede ser un versículo conocido por todo el mundo y usado por todos los ministros, pero a ti Dios te va a dar una dirección. Entonces, esa dirección que Dios te dé, se tiene que hacer rema en tu corazón de qué manera vas a construir entonces de una vez el final de esa enseñanza. Y obviamente para todos los que comparten, para todos los que enseñan, no deben de dejar, dejar de ver cuál es el área donde están compartiendo. ¿Es un discipulado, es una enseñanza, es un devocional? ¿Qué estamos haciendo? Porque a veces ya de repente tomamos un formato, ¿verdad? Pues me dieron esta enseñanza, pues ya agarro mi formato. No. Tienes que saber qué vas a compartir, en qué tiempo vas a compartir, cómo se llama el tema, el discipulado en el que estás compartiendo, para darle la dirección correcta. En este caso vamos a hablar de la restauración familiar. ¿Cuál es el caso que vas a atender? No hablemos de que no hay caso, ok, no hay caso, no hay nada, ya recibiste conocimiento, ya recibiste la enseñanza, ya recibiste parte del misterio del matrimonio, ¿verdad? Ya recibiste el discipulado del amor, ya recibiste el discipulado de el reino en el matrimonio, ya recibiste el discipulado de conquistando la casa, ¿verdad? O de dedicando la casa, ok. Ya tienes conocimiento. Y tal vez llegas y no hay nada, ¿verdad? ¿Cómo vive esa familia? No, nada más te dijeron, hay una familia con necesidad y ahí llegas tú y no sabes nada de lo que ahí se mueve, ni de lo que piensan, ni de lo que van a platicar. Pero obviamente entonces tú llevas el conocimiento y tú vas esperando que entonces haya una oportunidad, ¿verdad? Siendo cordiales, abriendo la atmósfera, ¿verdad? Abriendo la puerta para que tengan confianza, ¿verdad? Y solo cuando el Espíritu Santo te haga escuchar una palabra, tú ya vas a saber por dónde tienes que hablar, qué tienes que hablar y cómo lo tienes que ministrar. Entonces debemos de tener mucho cuidado con eso, claro que sí. Entonces, si la palabra en nosotros no se ha hecho rema, en este caso, cuando recibes una palabra que pueda transformar tu mente, si no la practicas, entonces definitivamente no fue una palabra que te pueda transformar, sino fue una palabra que solo fue un tiempo de darte conocimiento. Y qué tremendo que solo ocupemos el tiempo para dar conocimiento y no dar la enseñanza adecuada que el pueblo necesita. Entonces vamos a ver, amados, dice aquí, ¿verdad? Porque primero Dios habló a nosotros y por ello creemos y estamos convencidos de lo que vamos a enseñar. Ya nos habló el Señor, ya nos mostró que en ese versículo hay algo muy especial y que fuiste a la raíz y dijiste, aquí hay algo bien bonito y lo desarrollaste. Bueno, entonces tu culminación va a ser para ministrar esa palabra que se hizo rema en ti para bendecir a los que te están escuchando, a los que le estás enseñando. Ahora vamos a ver, ¿verdad? Cuando la enseñanza es una simple transmisión, decíamos, de conocimiento, difícilmente se van a obtener buenos resultados. Se producen efectos negativos en la fe de los oyentes, fíjate bien, cuando la enseñanza te transmite con duda e incredulidad. Por eso yo estaba diciendo, si en la restauración familiar tú has escuchado los temas, pero no has cambiado de manera de pensar, ni has cambiado de vida, ten mucho cuidado porque solo vas a afectar con falta de fe, vas a crear una tremenda duda y lo peor es que no van a creer lo que le digas después, ni lo que uno vaya a compartir después. Entonces, ¿qué tanto cuidado debemos de tener en poder trasladar una enseñanza correctamente? Una enseñanza que no cree
ninguna duda y ninguna confusión tampoco. Vamos a ir a la escritura, Romanos 14:23. Pero el que duda, fíjate bien, si come se condena porque no lo hace por fe. Y todo lo que no procede de fe es pecado. Entonces quiere decir que nosotros podemos ser instrumentos de pecado también, que podemos llegar a meter una seria duda, ¿verdad? Imaginémonos por ahí, ¿verdad? Que una hermanita ya estando ahí con su esposo para ministrar al matrimonio, se encuentra con que la amada, ¿verdad? La amada tiene cierta forma de pensar y desacuerdos con el varón. Y claro, y como ella también lo sigue teniendo con el varón, pues lo que va a hacer va a ponerse a llorar con la misma persona que está ministrando. ¿Por qué? Porque no ha superado eso, porque no ha entendido eso, no lo ha enfrentado, no ha obtenido la victoria. La que obtiene la victoria puede decirle con toda autoridad, sabes que yo también tenía esa duda, yo también tenía esa actitud, yo también caminaba como se me pegaba la gana, pero la Biblia dice entonces que yo tengo que sujetarme a mi marido. ¿Por qué? Porque las bendiciones vienen cuando yo le obedezco al Señor, y tal vez las bendiciones no han llegado a tu casa porque tú no has obedecido a tu esposo. Órale. Esa sí tiene autoridad. Creo que me oí muy rudo, ¿verdad? Pero bueno, esa sí tiene autoridad y puede ministrar. ¿Por qué? Porque lo ha superado, lo ha entendido. La enseñanza le ha llevado a entender. ¿Cuántas familias? Y damos gracias a Dios, ¿verdad? Que han sido restauradas y se platica del pasado, cómo fue el pasado. Decimos, Señor, gracias por haberles bendecido, gracias por haber llegado a su vida, gracias porque la enseñanza tuvo el efecto necesario para traer ese cambio de vida que el Señor está esperando, que nosotros seamos portadores de esa buena noticia para todos aquellos matrimonios que tienen problemas. Entonces, ¿cómo hablamos? ¿Podemos hablar con duda? Sí. Podemos hablar con inseguridad también, porque no hemos superado. Entonces, si no estás capacitado, si no te sientes realmente equipado por completo, tengamos cuidado, porque no vaya a ser que ahí el enemigo te ponga una trampa y entonces seas avergonzado, y el matrimonio, en lugar de bendecirlo, lo vas a vacunar contra el evangelio, que eso hacen muchos, ¿verdad?, en su largo caminar espiritual. Ahora, ya vimos dos, ¿verdad? El que enseña con autoridad, y ahora vimos también el que enseña con poder y fuerza, y ahora vamos a ver enseñando correctamente. ¿Cómo se enseña correctamente? Correcto es algo que no tiene error o se hace según las reglas establecidas. Cuando hacemos lo correcto es porque nos han enseñado cómo hacer lo correcto. O sea que, discúlpame, amado, pero en la vida espiritual de las personas, llámese como se llame, si tiene 5, 10, 15, 20 años en el evangelio, normalmente se encuentran estos errores. ¿Por qué? Porque aprendieron mal. Tal vez les enseñó a alguien con una alta jerarquía, ¿verdad? Fue enseñado en esa iglesia, pero en la práctica pareciera que no le enseñaron nada, ¿verdad? Pareciera que salió, pero salió de otro lado y no de la iglesia. ¿Por qué? Porque se cometen errores. ¿Y por qué se cometen errores? Porque no se entendieron las reglas que se establecieron primero. ¿Por qué se cometen errores? Porque las reglas que no se establecieron ahora se vuelven las reglas que yo estoy estableciendo. Y ahí es donde está lo mal. Y hay gente con tanta autoridad que se cree que las reglas que pone quiere que todo mundo las obedezca, pero son reglas de humano, no son reglas del Señor, no tienen ningún fundamento. Entonces, fíjense, aquí dice, muchas veces se comete el error de no preparar adecuadamente la enseñanza, y eso también es cierto. También es cierto porque el que va a delegarse, a hacerse cargo de algo, y en este caso, vea que hay gente responsable, tanto de iglesia como de discipulados, diríamos, tienen que preocuparse para preparar adecuadamente la enseñanza. La enseñanza normalmente se prepara de acuerdo a la gente que se le va a ministrar, en dónde vive, ¿verdad? ¿Cuál es la influencia que hay en ese lugar? Realmente cuáles son los problemas, si hay desintegración familiar, o si hay problemas solamente con los hijos de drogas, o si hay problemas de pleito, ¿verdad? De golpear a la amada, o la amada también se surte al amado. Así hay también hermanitas, así es que, amados, hay de todo y de todo vamos a encontrar, pero entonces, ¿cómo les vamos a poder enseñar correctamente? Entonces, diríamos, enseñar correctamente, fíjate bien, toma mayor importancia
cuando en la congregación hay creyentes que no saben leer. ¿Por qué? Porque lo que tú estás diciendo, ellos son susceptibles a escuchar lo que tú estás diciendo y lo van a tomar como verdad. Como no saben leer, pues no van a ir a confirmar si lo que dices es verdad. Entonces debes de tener cuidado, porque el que te está escuchando está recibiendo, y tal vez algún día lo va a ministrar y alguien le va a decir, no, no, así no dice la Biblia, y va a ser un terrible momento, ¿verdad? De espanto, de duda y de confusión, porque entonces no me enseñaron bien, entonces no estoy en el lugar correcto. Y tenga mucho, mucho cuidado con eso. ¿De qué manera entonces nosotros vamos a poder enseñar correctamente? Entonces, amados, Mateo 22:16, vámonos para allá. Aquí se lee que aún los enemigos del Señor comprendían que Él enseñaba correctamente el camino de Dios. Fíjate cómo decían, según Mateo 22:16. Y envían a Él los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amador de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cruzas y que no te, como dice, y que no te qué, y que no te curas de nadie, porque no tienes acepción de persona de hombres. Ok, acepción de persona de hombres. Ok. Entonces, aquí cuando nosotros vamos a ver que la palabra utilizada para traducir verdad, la palabra letella, que significa también correctamente, o sea que enseñas correctamente. Por esta razón, los ministros y expositores debemos esforzarnos para trasladar la enseñanza correctamente. Entonces, el Señor enseñaba correctamente, lo reconocían los demás. Excelente, así debe de ser también. Tienes que saber enseñar correctamente. Si vas a llegar a una casa y está en devastación, ¿verdad? Y hay que poner, pero desde los cimientos, o hacer el hoyo para poner los cimientos correctamente. Correctamente. ¿Cuáles son los verdaderos cimientos, amado? Yo quiero que pongas atención en esto, porque cuando se enseña, amado, no se enseña para que la familia quede en paz y que no haya pleito. No, no, no. Se enseña para que aprendan a que son necesitados de la palabra de Dios, y que tienen que ir a buscar a la casa de Dios todo lo demás que le hace falta. Entonces nosotros tenemos que exponerles, ¿verdad? Les hace falta esto, les hace falta lo otro, les hace falta aquí y allá. Entonces debemos de estar ahí. Adelante, por favor. Tenemos aquí unas participaciones. Nuestra hermana Rosario cita 1 Timoteo 6:18. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir. Y nuestro hermano Héctor menciona Mateo 7:28-29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente admirada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ok, ese ya lo vimos. La hermana Rosario, ¿me la repites, por favor? Gracias, amados. Dios les bendiga. Claro que sí. Es 1 Timoteo 6:18. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir. Ahí está. Entonces, ¿cómo debemos de enseñar? A enseñar el bien y a ser generosos. Entonces, nosotros debemos de aprender y debemos de practicar, ¿verdad? Todos los días practicamos en casa ser generosos. Claro, ahí está tu familia, tienes que ser generoso. Cuando vienen visitas hay que ser generoso. Y cuando lo hacemos nosotros, quiere decir que estamos enseñando bien. Porque si estuviéramos haciendo lo contrario, atendiendo mal a las visitas, ¿verdad? Casi como diciéndoles, pues ya acabaste de hablar para que te vayas, Dios te guarde, ¿verdad? Entonces no estás enseñando nada bien. Tienes que aprender a hacer las cosas, y esas cosas que se enseñan bien tienen un alto precio y un alto sacrificio también, que tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque es para el agrado de Dios, es para bendecir a alguien. Esa palabra es muy importante. Muchas gracias. Entonces, amados, tenemos que hablar correctamente, tenemos que enseñar correctamente. Sí, el Señor está esperando que hagamos lo que Él hizo, porque Él enseñaba, hasta los Contreras sabían que enseñaba correctamente. De repente siempre pasa lo mismo. Los Contreras siempre van a decir, bueno, sí, no me cae bien, pero enseña bien. Es de lo mejor, ¿verdad? Aquí no estamos para caerle bien a nadie, sino para ser del agrado del Señor. Y eso es el caminar que debemos de llevar los que nos estamos discipulando. Eclesiastés 12:10 dice: el predicador trató de encontrar palabras agradables
y de escribir correctamente palabras de verdad. Entonces, ¿cómo debe ser el predicador según Eclesiastés 12? Yo creo que los amados que predican esta se la van a tener que aprender de memoria, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con el predicador? Trata entonces de encontrar las palabras agradables, las palabras suaves, diríamos, las palabras de amor, las palabras de cariño. ¿Para qué? Para que escriba correctamente la verdad, para que entonces la verdad sea trasladada correctamente. ¿Cuál es la verdad? Porque de repente yo me imagino que puede haber hasta predicadores que y ellos dan lo que se les pega su gana y su versión, pues como que aquí yo creo que esto fue en el pasado, pero ahora no, ahora no, esto es en el pasado, eso es ahora y va a ser mañana, porque lo que dice la palabra del Señor es una verdad que no tenemos que cuestionar, amados. Entonces, como predicadores, diría yo, tratamos siempre de encontrar las mejores palabras. Aquí nosotros les enseñamos eso, ¿verdad? Todos los ministros que están con nosotros pueden dar fe de esto. ¿Qué se les ha enseñado? Que bendigan al pueblo, bendigan al pueblo, bendigan al pueblo. Que se nos salen tarugadas siempre, o sea que, pero que no sea por maldición, sino que sea por bendecir al pueblo. Necesitamos aprender eso, que lo que vamos a dar es bendición, lo que vamos a exponer es bendición, que si la iglesia es rebelde, que si la iglesia no hace esto, no hace el otro, eso el Señor, el trato es con ellos, del Señor. Tú no tienes que llegar a imponer ni a obligar absolutamente nada, sino tienes que encontrar las palabras agradables. Algún día van a entender, y eso los que ya hemos pasado muchos años, diríamos eso es comprobable, si algún día van a entender. Las cosas normalmente no son como uno dice, no son como uno quiere. Cuando llegas entonces, cuando dejas de ser oveja, entonces ya viene un serio problema en tu mente, una confrontación, porque cuando dejas de ser oveja y te conviertes en el ministro responsable, entonces ya no puedes hacer lo que quieres. Como oveja, ¿qué haces? Pues termina, te vas. ¿Qué te importa? Los que tengan problemas o los que se queden, vea. Yo me voy a ir a comer con mi familia, yo me voy a ir a visitar a mi mamita, mi sacrosanta madre, yo voy a ir con mi familia. Ok, muy bien. Pero cuando eres el ministro, ¿a poco haces lo mismo? Hay que atender los problemas, hay que bendecir a las personas, hay que escuchar sus necesidades, hay que invitarlos también para poder hablar con ellos, ¿verdad? Hay que darle atención a los nuevos. Entonces eso no lo pensabas como oveja. Como oveja, tú dices, llegó uno nuevo, así mucho gusto, ahí nos vemos, yo ya me voy, ¿verdad? Y que se quede quien se tenga que quedar. Y pues ni modo, nosotros somos los que nos tenemos que quedar dentro de ese otro nivel, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender, sí, mucho tenemos que aprender. Nosotros los predicadores, amados, tenemos que aprender para poder enseñar primero. Aprendemos primero, enseñamos. Entonces estamos dispuestos a ser enseñados. Eso nos va a ayudar mucho para poder trasladar correctamente la palabra. Que los que nos están escuchando frente de nosotros puedan tener la certeza de que lo que se les está ministrando es lo correcto. Si no hay otra participación, pues vamos a terminar. Vamos a terminar entonces. Dios les bendiga, amados. Muchas gracias por estar al pendiente, ¿verdad? Seguimos todavía teniendo una oración a favor de aquellos que están pasando por situación difícil, que están pasando necesidad también. Que Dios me les bendiga y que podamos, ¿verdad? En breve vamos a dar indicaciones, porque ya vamos a tener nuestras reuniones en el futuro, así es que en breve vamos a dar las instrucciones y vamos a pedirles, por favor, o de una vez aprovecho para pedirles que todo mundo se reporte, ¿verdad? En cuanto a si pasó enfermedad o no pasó enfermedad, o si en su familia están pasando enfermedad, si hay algunos problemas por ahí de salud, comuníquenos, amados, para poder tener una certeza de podernos reunir sin complicaciones y que no haya problema con nadie, sabiendo que están los amados ahí, ¿verdad? Todos definitivamente, todos tenemos que cuidarnos en este tiempo todavía de pandemia, pero que hay una gran necesidad nosotros de podernos reunir para alabar al Señor, porque Él es digno de toda honra y toda gloria. Así es que Dios me les bendiga, amados, y por ahí váyanse reportando por familia, ¿verdad? Cómo están las cosas. Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por este tiempo que nos permite, Señor, de equipamiento. Yo te pido, Señor, que tú bendigas a cada uno de los que nos está escuchando, Señor.
y que pueda esta enseñanza también quedar grabada en su corazón, Señor, ser un parámetro para hacer bendición, Señor, y también para ponerse en la responsabilidad donde está, ponerse a la altura de lo que Dios quiere, Padre. Declaramos tu bendición, Señor. Declaramos una palabra sembrada en buena tierra y también vamos a ver fruto abundante, Padre, porque creemos que esta buena tierra ha de traer fruto. Yo declaro fruto al 100%, Señor, y con la bendición que deseamos para cada uno de ellos, Señor, y esta oración a favor de todos aquellos que esperan una respuesta tuya, Señor, te pedimos que tú les bendigas, Señor, que tú les ayudes y que tú les prosperes, Señor, y que sigas resguardando, Padre, a los que salen, Señor. Decíamos, Señor, a las estrellas de esta pandemia, a los José, Señor, yo te pido que los bendigas, aquellos que tienen su trabajo, Señor, bendíceles, abúndales y permíteles, Señor, una renovación de fuerzas todos los días. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, amados. Nos estamos viendo. Dios les bendiga.